This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Sentirse bien es más simple de lo que crees. No es necesario abrumarse. Pequeñas acciones cotidianas hacen la diferencia. Y Macarena Morales sabe cómo ayudarte. Comienza Bienestar, el podcast en CNN Chile Radio. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este podcast, a este espacio de conversación donde queremos entregar distintas herramientas para poder vivir mejor. Y hoy vamos a hablar y nos vamos a aproximar al bienestar de un lado distinto y que tiene que ver con nosotros mismos, pero como parte de un colectivo, como parte de una organización. Es muy probable que muchas de las personas que nos escuchan y ahora también que nos pueden ver gracias a este video podcast comparten espacio, pasan tal vez largas horas en sus lugares de trabajo. ¿Qué tan relevantes son esas relaciones que tenemos ahí, el clima organizacional, en el desarrollo de nuestras propias habilidades para poder ser nuestra mejor versión? Y cuando somos nuestra mejor versión, nosotros no solo somos nuestra mejor versión para el propósito de la organización en la que estamos, sino también para el propósito de nuestra propia vida, que finalmente es lo que real importa, porque finalmente el camino tiene que ver con el poder ser felices y hacer algo, dejar algo, una huella. Da lo mismo el tamaño de la huella, pero dejarla en el lugar donde estamos. Y por eso es que me hace demasiado sentido la conversación de bienestar que vamos a tener el día de hoy con una persona además que conozco hace muchísimos años y que los caminos de la vida nos cruzaron de pronto. Nos conocemos de Viña del Mar, de la ciudad de la cual soy origen, y ahora, porque su propósito en algún momento se cruzó con lo que hacemos nosotros, es que hoy día tengo el tremendo gusto de presentar aquí en Bienestar a Carmen Luz Morales. Ella es ingeniero comercial, es magíster en marketing, MBA, tiene una amplia formación y experiencia en marketing, en neurocoaching. Me voy a dedicar a eso también un ratito para preguntarle, gestión ágil, es influencer en recursos humanos, bueno, tiene muchísimos títulos. Se los voy a preguntar a ellas mismas con cuál le gusta que la presente, para poder iniciar desde ya esta conversación. Qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿Te Maca. podemos decir Laca? Por supuesto. Porque así la conozco yo del colegio. La verdad es que intenté llamarme Carmen Luz, pero no funcionó. No, y me sonó raro, claro. Yo intenté, no, pero todo el mundo, siempre había alguien que decía Lula, entonces ya todo el mundo me puede conocer por Lula y ya estamos, así que feliz. Muchas gracias por la invitación, de verdad muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias a ti. Tienes varios... Bueno, estudiaste, me contaba fuera de micrófono, nos conocíamos desde el colegio, que estudié ingeniería comercial, ahí se empezó a aproximar al mundo, ¿cierto?, del recurso humano, donde esto se dedicaba a pagar sueldos, pero realmente no a construir clima organizacional. ¿Cómo te gusta que te presente? ¿Cuál es el sombrero que hoy día mejor te queda? Hoy día yo creo que me gusta el desarrollo humano. Desarrollo humano. Desde todas las perspectivas que existe. El desarrollo humano en sí tiene que ver con la evolución de las personas y las personas en las organizaciones, las personas desde sus propias decisiones en vida. Y creo que lo más relevante acá es que junto a diferentes disciplinas, desde la agilidad, la neurociencia, el marketing, el desarrollo profesional, para hacer que las personas puedan encontrar mejores trabajos, propuestas de vida, propuestas de valor y encontrar un lugar específicamente en el mundo donde puedan otorgar ese talento que tienen. Es un poco lo que yo decía en la introducción. Porque aproximarnos al bienestar, no podemos aproximarnos al bienestar haciendo solo cambios de hábito en la salud, en la alimentación, si es que vamos a un lugar de trabajo y no somos felices, donde si es que sentimos que nosotros tenemos un propósito y no estamos encontrando la forma de poder cumplirlo. Por eso es que me hace tanto sentido tener esta conversación, porque al menos personalmente yo paso muchas horas acá, en este lugar de trabajo, y soy muy feliz en este lugar. No significa que no haya dificultades, que no haya que aunar cosas, pero soy feliz en el lugar donde y se te trabajo. nota, o sea, de verdad que es muy... Y además hago deporte y cómo está, imagínense, el nivel de felicidad, no. Pero soy muy feliz. Y no significa que uno esté riendo todo el día y que no haya que enfrentar dificultades, que no hayan desafíos, pero soy feliz. Y esa felicidad es la que todos quisiéramos que muchos pudiéramos tener, sobre todo donde estamos tantas horas. ¿Cómo es posible eso? ¿O es posible? Por supuesto que es posible. Yo creo que hay cosas relevantes. Siempre vamos a enfrentar dificultades, pero el ser positivo implica pensar que todo va a salir bien, implica que a pesar de que las cosas puedan salir mal, efectivamente voy a estar bien, porque tengo las herramientas, porque son espacios de aprendizaje, porque puedo recapitalizarlo. Y efectivamente también creo que las personas en las organizaciones en sí, muchas quizás no van a encontrar un propósito necesariamente, pero a lo menos sí les van a resonar los valores que tenga la organización. Y sí van a estar en sintonía y en coherencia, porque una empresa se
seguramente minera, no el 90% de las personas que trabajan en la minería dicen, bueno, sí, mi propósito es exactamente este. Pero sí puede ser que la organización dentro de su espacio tenga las competencias, los valores, las formas de trabajo que permitan que las personas sí se puedan sentir adheridas mientras están construyendo algo mejor. Pero las personas pueden tener propósitos personales y es legítimo tener propósitos personales diferentes al de las organizaciones, natural. Pero sí, el que comulguen con la coherencia de los valores que la organización comulga. Ahora, yo me siento una privilegiada porque trabajo en lo que justamente imaginé que quería trabajar. Claro, hemos avanzado el camino por acá, hemos encontrado una coartada, etcétera, pero sabemos que no siempre las oportunidades son la realidad de todos y todas. Y desde ese punto de vista, cuando una persona está en una organización y está incómoda, ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Y qué hacemos con esa incomodidad? ¿Sabes? Porque yo siempre le digo a la gente, cuando vienen incluso mis periodistas, dicen, estoy incómoda. Bendita incomodidad que quizás te va a mover a un lugar distinto. Pero esa mirada no es tan fácil cuando finalmente mucha gente trabaja para sobrevivir en el día a día. Yo creo que es súper importante el entender que sí tenemos más opciones y de hecho tenemos muchas más opciones de las que pensamos que tenemos. Ese es el punto. Entonces, cuando estamos en una situación que es una incomodidad, es un aviso para poder mirar hacia el lado. A veces las personas no se movilizan de su carrera y a mí me ha tocado en los mismos programas de placement que tenemos recibir personas que me dicen, nunca me planteé mi carrera, estuve 10 años en la última organización y la verdad es que cuando me echaron me di cuenta que tuve durante todo este tiempo el espacio de quizás haberme cambiado, nunca hice el ejercicio de preguntarme si era lo que realmente quería, simplemente seguía ahí. Y eso es vivir en piloto automático. Es importante despertar, tomar la conciencia de decir cuánto es el costo de oportunidad que estoy dejando pasar todos los días por la opción que estoy tomando. Tú todos los días estás eligiendo levantarte por una ocupación, tarea o forma de vida que ocupa al menos el 30% de tu tiempo. Entonces, esas 8 horas diarias tienen que valer la pena y tú tienes que hacer el ejercicio consciente y preguntarte si realmente valen la pena para ti. Esas 8 horas, lo que estás haciendo, comulga, te aporta, ¿está alineado con lo que tú quieres para el futuro? Y cuando la respuesta es no, que no quiero ponerlo desde el punto de vista negativo, imaginemos que la respuesta sea no es positivo, bienvenido al cambio, bienvenido al cuestionamiento, porque bienvenido digo, estoy incómodo, estoy en piloto automático y me hice la pregunta y la verdad es que estoy incómodo y creo que podría hacer cosas distintas. Pero hay una brecha entre asumir el diagnóstico y atrevernos al cambio, ¿no? Y ahí voy a la pregunta. Tú hablabas de la evolución, yo te preguntaba si es el cambio. ¿Cómo podemos encontrar herramientas para evolucionar? Lo primero es también irnos a las estadísticas. Las personas duran en una posición laboral aproximadamente 4 años en promedio hoy día. Lo que no significa que se cambien de empresa dentro de la organización. En 2013, por ejemplo, un CEO estaba 7,5 años y después ahora está aproximadamente como 6 años en promedio. Han ido bajando los tiempos. Un gerente de marketing estaba en 5 años y hoy día está en 3,5 años en promedio de rotación del cargo. Entonces, son cifras que son importantes para que sepamos que en el minuto que me toque salir de una organización o que me tengo que replantear, son ciclos que se cumplen y que se cumplen cada vez en un plazo más corto. Entonces, que venga esa incomodidad y que vengan esas preguntas a saltarnos en la mente simplemente nos están adelantando y preparando para que podamos tomar mejores decisiones en lo que queremos en nuestra vida. Antiguamente el éxito estaba medido porque entraras a una organización, estuvieras 20 años en una organización. Hoy día el éxito, cuando yo le pregunto a los millennials, generaciones mucho más jóvenes, es ser elegido por más de una empresa durante tu periodo de carrera. Las dimensiones de éxito están totalmente diferidas y diferenciadas de acuerdo a las diferentes generaciones. Entonces también hay que dar lugar a otros tipos de formas de vida y también a mirar nosotros las nuevas oportunidades que aparecen y replantearnos dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer un plan de carrera, qué es lo que me hace bien, qué considero yo desarrollo de carrera. Quizás crecer ascendentemente no es la única alternativa y podemos mirar desarrollo paralelo, podemos hacer complementario, puedo estar en una empresa y hacer clases o hacer consultoría en forma simultánea también. Son alternativas, es un mundo. Oye, claro, un mundo. Y sabes que me gusta cuando dices que tenemos muchas más oportunidades de las que realmente vemos que tenemos. Entonces, de alguna manera, la invitación que tú nos estás haciendo es a sacarnos esta, como voy a decir, algo que nos nubla, una venda, decir, tal parece que hay más oportunidades y empecemos a mirarla. Y en ese camino tal vez van a haber ensayo, prueba, error, pero el error es parte del proceso, ¿no? ¿Cómo lidiamos con eso? Yo creo que es súper importante que cada persona tenga bien definido lo que es para cada uno su propio proyecto de carrera o su propio proyecto de desarrollo profesional y también cómo eso comulga con su estilo de vida. De hecho, nosotros siempre preguntamos a las personas que están en búsqueda laboral cuáles son tus intransables.
Y para nosotros es súper relevante. ¿Tú tienes intransable? Sí, yo tengo intransable. Sí, por supuesto. Para mí un trabajo que me permita compatibilizar y ser un aporte social a las personas es tremendamente relevante. Si estoy en un trabajo que me permita, por ejemplo, si estuviera en una organización y la organización tuviera algún tipo de tope con respecto a poder dar charlas o hacer algún tipo de aplicación. Venir a vernos acá. Claro, de venir acá y tuviera que pasar por un espacio compliance y limitara y coartara mi libertad, sería un lugar donde yo no querría estar en ningún caso. Porque yo quiero tener mi línea editorial con respecto a lo que yo pienso y con la transparencia. Y si eso va a movilizar a otras personas, quiero tener esa libertad. Entonces sí, tengo ciertos intransables y las personas también los tienen. Y es importante que cada persona sea capaz de poder mirar cuáles son los suyos. Hay tiempos, por ejemplo, asociados a la compatibilización de la familia. Claro, por ejemplo, es un desafío cada vez más, ¿no? Sí. Por ejemplo, también el hecho de construir, o lo mismo a lo que se dedica la empresa, que hay personas que, por ejemplo, no querrían estar en ciertas industrias que pueden ser un poco más dañinas o nocivas para la misma salud o beneficios de bienestar saludable. Entonces, es súper relevante que cada persona defina los suyos y de acuerdo a eso también tome decisiones que fuesen coherentes, porque si no va a tener un ruido mental en forma permanente y ese ruido mental, que es una disonancia, genera un costo energético. Uy, estaba hablando, hojeando, además autora de un gran libro que quería hablar al final del libro, pero como este es un podcast así imperfecto, que a la larga es perfecto, lo voy a dar vuelta. Código abierto, reprograma tu mente para el futuro del trabajo. Pero además, claro, suena como un libro exclusivo para el trabajo. No, tiene preguntas donde te interpela personalmente. Yo me sentí, hoy día venía en el metro, venía leyendo el libro, me sentí interpelada, así como, las aplicaciones que usas en tu vida, como, varias cosas. Y dentro del libro se habla de esta posibilidad de resetearnos también. Que es un concepto muy nuevo, cuando hablabas de la generación millennial, de la cual yo patuamente me siento parte. Probablemente somos parte, ¿sí? Somos parte, sí. Pero somos... las últimas partes sí, se alcanzan. Como me decían ahí, como, mira, viene en el border, pero de millennial. Bien en el border. Y la palabra resetearnos, ¿qué significa? ¿Y es posible hacerlo? Sí. Aquí hay una distinción súper importante. Muchas veces se dice, para aprender algo tienes que desaprender. Claro. Eso no es cierto. Por ejemplo, los desafío a todos a desaprender a andar en bicicleta. Es imposible. poco probable. Claro, porque dicen después cómo andar en bicicleta. Sí, claro, porque efectivamente la carretera neuronal o el hábito ya está creado. Entonces te vas a volver a subir una bicicleta 10 años después, te va a costar tomar el equilibrio, pero vas a retomar. Por eso es tan difícil dejar ciertos hábitos, porque efectivamente estamos sabemos que ese hábito quizás no es beneficioso para nosotros, entonces tenemos que empezar a desarrollar nuevas carreteras, nuevos hábitos y nuevas formas de vida y dejar estos hasta que el cerebro entienda que efectivamente estos ya no nos hacían bien y este sistema de vida es mejor. Por eso nos demoramos tanto tiempo en generar e incorporar ciertos hábitos. Resetearnos implica ser conscientes de eso, que efectivamente vamos a querer instalar nuevos hábitos y que nos va a costar porque va a tener un costo energético y que también tenemos la posibilidad de que en situaciones de estrés o cuando no estemos y perdamos esa conciencia vamos a volver a los viejos hábitos. Entonces necesitamos tener ese espacio de trabajo en nosotros mismos para poder instalar nuevas creencias, nuevas formas, nuevos hábitos que nos den una mayor sustentabilidad y también un mayor bienestar futuro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, quiero hacer ejercicio, me va a costar hábitos muchísimo. Personales. Sí. Ya. Por ejemplo, si quiero adquirir un conocimiento o quiero aprender algo y me declaro que para estar vigente en el mercado laboral quiero ser un lifelong learner, lifelong learner entendiendo que aprendizaje continuo y que todos los días de la vida esté desarrollando algo, efectivamente va a tener una cuota de cansancio. Entonces es súper importante ahí manejar dos variables cuando efectivamente estoy poniendo un hábito. Es la motivación y sostener la motivación, porque la motivación es el inicio. Y la segunda habilidad o competencia necesaria es la perseverancia, para asegurarte que ese hábito efectivamente se cumpla. Y yo creo que la segunda es más difícil que la primera. Porque si no habría tantas personas inscritas en los gimnasios y que no que dejan de ir. Claro, oye, qué importante, porque nosotros acá siempre hablamos de los cambios de hábito para poder alcanzar un mayor bienestar, porque hay muchos hábitos que nos alejaron de la vida moderna y que eran propias de la naturaleza humana, como movernos, ¿cierto? O sea, en nuestra historia evolutiva nosotros fuimos cazadores y recolectores, ¿cierto? Justo estudié la prueba de sociales con mi hija, así que tengo acá no. Pero
pero cuando fuimos cazadores y recolectores nos movimos por nuestros alimentos. Y hoy día nos dejamos de mover porque la vida moderna nos puso ascensores, nos puso el scooter, y no tengo nada contra eso, también los uso, pero en el fondo dejamos de movernos y eso nos impactó también en nuestra salud. Y todos sabemos que la clave para un bienestar desde el punto de la salud es comer mejor y movernos, todos lo sabemos. Pero el tema es cómo podemos avanzar en ese hábito, que no sea ese, sino otros también, como el buen dormir, como el tener el hábito de, por ejemplo, yo tengo un intransable también, ¿ya? ¿Cuál? Yo tengo un intransable. Yo empiezo mi día, muchas veces tengo eventos y hay excepciones, moviéndome. Porque para mí ha sido el espacio mío, solo mío, donde, bueno, hoy día que ya estoy avanzando en la edad y vamos avanzando hasta este periodo del climaterio, donde puedo fortalecer mis músculos para evitar la osteoporosis, pero donde finalmente trabajo mi salud mental, donde impacto de manera positiva. Y llevo un ratito en la mañana. Entonces, si tú me invitas a mí, yo voy a hacer mi ecuación. Digo, ya, si no voy acá, ¿cómo lo negocio? Porque es un intransable para mí tener ese espacio. Porque me da bienestar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar o entregar esta mirada de decir, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero cómo podemos avanzar para construir los hábitos? Es una definición de plan. Por ejemplo, eso mismo que planteas que nos pasó con la falta de movimiento, es muy parecido a lo que ocurre con el celular y la memoria transitiva. A ver. Por ejemplo, cuando el año 90 tú le preguntabas el teléfono a tu pololo, seguramente lo recuerda. Yo me acuerdo, claro. El teléfono de mi casa era 837622, lo recuerdo en ese 83 minuto. porque ella es de Viña y vivía en Reñaca. Claro, entonces lo recuerdo perfecto. Hoy día no recuerdo ningún teléfono, porque en el fondo la tecnología es la fuente recipiente donde yo tengo esa memoria. Y voy perdiendo la capacidad de memoria también, porque en el fondo transitivamente se la refiero a un dispositivo. Entonces, cuando soy consciente de que eso ocurre, yo tengo que tener habilidades o espacios para poder entrenarme. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tengo que resistir la tentación de hacer un algoritmo. Si yo pusiera todos los posts que hago, yo soy influencer, tengo redes sociales, subiera todos los posts a través de solamente ChatGPT o de algún algoritmo, lo más probable es que vaya perdiendo mi autenticidad. Entonces hay que reflejar y entender cuáles son mis valores y atributos personales, qué es lo que me hace bien, como dijiste tú, qué es el bienestar, estar en movimiento, eso me hace bien. A mí me hace bien también en sentir que soy auténtica, me hace bien sentir que tengo todavía capacidades de racionamiento y que puedo agregar valor y que a veces sí le gano a estas herramientas digitales. Y por eso me entreno y establezco ciertos planes, establezco ciertos intransables. Cuando alguien quiere desarrollar una habilidad o un hábito, primero es definir el objetivo, después establecer cuáles son las tareas y los plazos, en el fondo cuáles vas a hacer medios. Y eso para lo que sea, una acción, si quieres hacer una ruta de carrera. Por ejemplo, yo hago desarrollo de propuestas de valor profesional para marca personal, para personas que quieren crecer, y les pregunto cuáles son sus atributos, cuáles son los 5 objetivos del año, y los dejo programados para el año siguiente para que se hagan los 4 objetivos del año siguiente y que cada persona ahí vaya haciendo en su mea culpa el día de su cumpleaños o su evaluación positiva sobre cómo le fue y fue capaz de trabajar contigo. ¿Podemos juntarnos el día de mi cumpleaños? Sí, perfecto. Y puede ser antes del día de tu cumpleaños. Puede ser, el día de tu cumpleaños revisas cuánto fuiste avanzando. Pero lo más importante es que yo veo gerentes profesionales que sí, cuando tenían que ir a un directorio eran capaces de quedarse trabajando hasta las 4 de la mañana, pero cuando tienen que trabajar sobre su propuesta de valor, su propio autoconocimiento, qué es lo que quieren de la vida, cuáles son sus intransables, cuáles son los próximos pasos o qué es lo que quieren de su diseño profesional, su diseño futuro, no le dedican tanto tiempo. Y es su vida y no pueden ir al supermercado a comprar vida. Entonces, me encanta el que existan estos espacios para que las personas se lo cuestionen. Es que la pregunta es clave. Yo tenía una editora muchos años también acá en el canal que siempre me decía la pregunta. Y solo decía eso, la duda, la pregunta. Y eso es clave porque finalmente la pregunta abre puertas. Y en tu libro hay muchas preguntas que nos haces a nosotros, a los lectores, y eso también nos invita. Yo que leo harto, me encanta cuando te involucran como lector, porque finalmente tú sabes que puedes ser parte de ese cambio. Quiero solo recordarles que estoy conversando con Carmen Luz Morales, Lula, ingeniero comercial, pero neurocoaching, es gestión ágil. Ella también está rankeada dentro de los top 10 del país, docente en programas de MBA en Chile y Argentina, líder en variadas organizaciones, y me voy a detener ahí y de múltiples comunidades porque quiero hablar de nosotros como ser gregario y de las organizaciones, porque finalmente uno dice, ay no, él es antisocial, no es antisocial, le hace bien a la organización, no le hace bien a la organización, y siempre nos enfrentamos al otro con una mirada que viene muchas veces desde el prejuicio, uy no, ella le hace súper bien a la organización porque quizás tiene una habilidad que desarrolló. ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo nosotros encajamos en una organización? Y de aquí quiero llegar al clima organizacional de las empresas.
Me di la vuelta larga, ¿ves tú? No, yo creo que tienes toda la razón. Nosotros somos seres gregarios y el sentido de pertenencia es básico para sentirnos en un espacio de seguridad psicológica. Amy Edmondson, que fue quien acuñó el concepto, específicamente nos declara como seguridad psicológica el espacio donde yo puedo ser quien soy, puedo decir lo que siento sin temor a represalias. Y efectivamente, ese espacio de autenticidad, donde no voy a tener miedo a ser rechazado por el grupo, por el equipo o censurado, me va a permitir entregar una mejor propuesta. Y ahora, el segundo punto que creo que es súper relevante es que no todas las personas son iguales. Muchas veces a mí, en los acompañamientos directivos, me piden, queremos que nos ayudes a construir el sello del líder. Y yo no creo tanto en el sello del líder, porque no todos los líderes pueden ser iguales. Yo creo en un sello de equipo, en un ADN de equipo, y eso parte en el proceso de reclutamiento, cuando estamos construyendo personas que tengan los ciertos valores que nosotros necesitamos que existan dentro de la organización. Pero cuando hablamos de habilidades, por ejemplo, no todos los líderes pueden ser innovadores. No, porque la verdad es que los creativos y aquellos que traen ideas van a estar en los procesos de brainstorming, pero no necesariamente todos van a ser así. Hay personas que tienen una virtud que es súper analítica y que tienen en su cerebro un análisis de factibilidad de una idea técnica, operacional, legal, comercial, y en menos de lo que te lo puede hacer un computador te dicen, eso no te va a funcionar por esto, por esto, por esto. Y no es que esa persona sea negativa, es que esa persona tiene un modelo de pensamiento que es de análisis. Ese son dos roles fundamentales dentro de un equipo que deben complementarse, no tienen que ser iguales. El que analiza no tiene por qué traer ideas y el que trae ideas no tiene necesariamente que analizarlas. Lo pueden llevar a un grupo y ir construyendo esto. Del mismo modo, por ejemplo, hay ciertas personas que generalmente puedes encontrar en las áreas comerciales, los que impulsan, avanzan, insisten, los puedes reconocer porque de repente llegan, te escriben un mail, después se paran a tu escritorio al lado y te dicen, te mandé un mail. Y la otra persona te mira y te dice, ya, dame un segundo. Ellos tienen tiempos mucho más cortos, impulsan y seguramente avanzan a una velocidad mucho mayor, pero necesitan de un contrapunto que son los termómetros organizacionales, que son quienes tienen otro perfil un poco más cohesionador, que les digan, oye, vamos avanzando, pero necesitamos ir armando y aglutinando el grupo y que efectivamente estemos trabajando todos en conjunto. Entonces, creo que parte del bienestar en la organización y del clima laboral es entender que no todos debemos ser iguales, que tenemos que tener un sello de ADN de grupo, que por supuesto debemos cumplir un estándar como líder de poder dar un feedback oportuno, de poder entregar un desarrollo para nuestros equipos, que ellos tengan oportunidades de poder crecer también y por supuesto mantener un clima que sea lo suficientemente sano para que ellos puedan desenvolverse en forma auténtica. ¿Qué le hace mal a la organización? Yo creo que los espacios, por ejemplo, me acuerdo que hace poco estaba hablando con un gerente de una minera grande y tenía un conflicto rápido. Le dije, tienes que escalar a tu jefe. Me dice, sí, pero bueno, entonces escala al que esté arriba de tu jefe y explica la situación. Es que no puedo escalar y no puedo hablar con él porque no me puedo saltar a mi jefe. Y la verdad es que a mí me sorprende mucho que todavía en estos tiempos existan esas posibilidades de cortes comunicacionales tácitos dados por organigrama y no existan espacios redárquicos donde podamos relacionarnos entre todos simplemente de una manera más transversal. O sea, la verticalidad es lo que tal vez no le hace tan bien a una organización. Sí, y que en el fondo se ejerza en las comunicaciones diarias, porque el organigrama que exista está bien, es inherente a la forma de administración de la organización, pero otra cosa es que la comunicación obedezca al organigrama. Son dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, Amazon, que es una empresa que es súper transversal y que en el fondo su horizontalidad es como parte de su ADN, ellos escalan, pero lo que están escalando es el problema, no la persona. Entonces no existe ningún tipo de diferencia o resquemor si es que alguien se salta al jefe, porque en el fondo están escalando, porque es más, habría una pasada de cuenta si es que efectivamente no se escala un problema. Entonces es súper relevante que existan esas confianzas y esas conversaciones internas donde esos espacios sean promovidos por la organización. Ahora, es bien importante el clima organizacional para el bienestar, porque finalmente yo decía al inicio de esta conversación que nosotros pasamos muchas horas en el trabajo, y muchas horas, y además durante el día, bueno, dependiendo donde te toque trabajar también, pero ser feliz en tu lugar de trabajo me parece que es algo básico, pero no es siempre tan posible. Y uno de pronto se cambia de trabajo sin saber con qué personas se va a encontrar ni qué clima organizacional hay ahí. ¿Cómo se puede construir un buen clima que permita
finalmente, no sé, me pasa que sean felices, que vengan a trabajar contentos. Hay hartas como herramientas. Primero, el líder tiene una responsabilidad innegable, pero el colaborador también. La motivación se contagia. Cuando tú tienes un equipo que está motivado y que el equipo en sí siente que tiene el espacio para decir lo que siente, para promover, para efectivamente proponer cosas, también eso va generando una motivación. Cuando yo llego, de hecho siempre le digo en los entrenamientos directivos, always is showtime, siempre te están mirando. Entonces cuando yo llego, de hecho les pido, haz una frase, acuñala y haz la propia. Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien y mejorando. Cosas que siempre pueden ser características de ti y eso va contagiando emocionalmente, positivamente. Muchas cosas que también son relevantes cuando, por ejemplo, entrenamos a los líderes, viene alguien de tu equipo y te dice, tengo un problema con mi compañero. Yo como líder no puedo coger eso sin preguntar antes, ¿y lo hablaste con tu compañero? Es súper relevante que yo no me caiga en obtener la información o meterme sin antes pedir que exista una comunicación entre ellos para poder solucionarlo en forma previa. Hay tantas cosas que son necesarias que las personas puedan ir incorporando como parte de hábitos, culturas, criterios y espacios de códigos internos, pero ese código es inherente a cada organización. No todas van a funcionar igual. ¿Cómo ha evolucionado la organización? Oye, me encanta la conversación porque finalmente nosotras con la Lula tenemos una edad parecida, porque ya les sinceré que fuimos compañeras de colegio. Por lo tanto, no sé si tú sientes este privilegio que yo siento. Hay un cambio significativo en el momento que la digitalización y las transformaciones digitales llegaron. Pero la Lula y yo escribimos en hoja, papel, roleo en el colegio. No teníamos computadores. Y tal vez en la universidad empezó a desarrollarse el Internet y menos teníamos redes sociales. ¿Y para qué hablar de la inteligencia artificial en ese momento? Pero a mí yo lo veo como un privilegio el poder ser testigo de cómo han cambiado y cómo avanzan y cómo muta también la organización. Porque quizás cuando tú entraste a la universidad y yo, jamás imaginamos la posibilidad de trabajar remoto. No sé si lo imaginamos. Tal vez tú que eres más creativa que yo te lo imaginaste, pero yo cuando adelantaba al futuro no me lo imaginaba. Por lo tanto, ¿cómo evolucionan? ¿Cómo son hoy día las organizaciones? ¿Y cómo también se deben ajustar? Yo creo que las organizaciones tienen cada vez más desafíos y los ajustes no solamente vienen por el tema de la flexibilidad laboral, que creo que va a ser cada vez más necesaria, también vienen, por ejemplo, en Estados Unidos hoy día ya según Upwork, un 27%, el 2023 tenía más de un empleo de las personas que están trabajando en una organización. Y para el 2024, Statista plantea que la cifra llegó a 40%. ¿Por qué es totalmente relevante? Porque cuando estás en una organización, la organización va a tener que empezar a hacerse cargo, por ejemplo, de variables como la gig economy, también entender qué pasa con la silver economy y esa adaptabilidad para entender que no podemos tener sesgos etarios, para entender que tenemos que tener mayor flexibilidad laboral para las personas que van a tener más de una fuente de empleo, para asegurar que las personas sean más felices cuando existe una guerra por el talento desatado. Es súper necesario que la organización vaya viendo. De hecho, por ejemplo, puedes ver hoy día de los paquetes compensaciones, cosas que te llaman la atención, el seguro de mascotas. Empresas como Walmart tiene seguro de mascotas, pero claro, porque la población hoy día, sobre todo las personas más jóvenes, quizás ya no tienen tantos hijos. De hecho, la tasa de natalidad está bajando. Claro. Y hay más mascotas y las personas sí tienen su canal de afecto. En el fondo la mascota cumple un rol de amor, efectividad, canal de afecto, entonces es tan válido y aparecen los seguros de mascotas y son súper utilizados. O los reembolsos por concierto también son parte de los paquetes que también están teniendo hoy día las organizaciones para asegurar que se queden. Incluso hay algunas que ya saben que algunas generaciones después de un periodo de tiempo van a querer ir a conocer el sudeste asiático, entonces ofrecen después de 2 años para asegurar la permanencia un paquete con un bono y además 2 meses sin goce de sueldo, por ejemplo, para poder asegurar que la persona se quede y después pueda volver. O sea, por lo tanto, bueno, las empresas y las organizaciones que avanzan en esa línea claramente están leyendo, apostando por el talento, claro, apostando por el talento, pero leyendo el futuro, básicamente también el presente, porque finalmente las nuevas generaciones tienen una demanda distinta y quieren trabajar en lugares distintos a los que tal vez eran con estructuras más rígidas. ¿Y qué pasa con aquellas que siguen teniendo esas estructuras? Van a tender a cambiar, si en el fondo quieren tener mejor talento, inevitablemente van a tener que modernizarse, su transformación va a ser más lenta, pero en el fondo sí o sí van a tener que aprender a escuchar. Hoy día el beneficio del colaborador o la exigencia y la experiencia colaborador es la otra cara de la moneda de la experiencia del cliente. En el fondo
la experiencia en sí, tanto para los colaboradores como para las empresas que están creando productos, es súper necesaria que efectivamente esté basado en el cliente interno y externo. Entonces, tenemos que entender a quién estamos abasteciendo, quién es mi cliente. Si soy recursos humanos, el cliente interno, y si soy el área comercial, el cliente externo. Entonces, tengo que entregar una propuesta de valor que sea atractiva para ambos. Son dos caras de la misma moneda. Oye, esto que dices que la población está cambiando es real. O sea, nosotros la tasa de natalidad está en 1,2. Bueno, sabemos que tenemos que llegar al 2,1 por tema demográfico, y existe esta economía plateada y que es muy bonito además. Y ahí uno empieza a mirar al trabajo desde otro punto de vista, sino que el valor que tiene el trabajo para nosotros mismos. No sé si... a ver, no quiero cerrar esta conversación, porque yo sé que hay muchas personas que trabajan para sobrevivir, que no han tenido las oportunidades como quizás hemos tenido nosotros, pero también el trabajo tiene un valor, y ese valor también me permite pertenecer a algún grupo, como tú bien lo decías, seguir activo y seguir sintiéndome yo una persona que está cumpliendo con lo que quiero hacer, que tal vez es trabajar. ¿Cómo tenemos que mirar este nuevo tipo de economía? Yo creo que es importante que le demos una valoración a lo que hacemos día a día, porque en el fondo tiene, querámoslo o no, 8 horas. Claro. Entonces le demos sentido. Yo creo que hay muchas personas hoy día que pueden estar efectivamente sintiendo que no tienen las oportunidades, etcétera, pero siempre están. Lo que sí hay que aprender a buscarlas. A veces creemos por paradigmas externos que efectivamente es donde estamos es la única opción, pero eso no necesariamente es así. Podemos movernos, hay que buscar alternativas y también hay que aprender a pedir ayuda. A veces no sabemos pedir ayuda, a veces no sabemos hacer redes, a veces simplemente no estamos. Sé que existen realidades que de repente pueden hacernos parecer más difícil el espacio de poder extender la mano, pero siempre va a haber gente, cuando nosotros levantamos la mano, que va a querer ayudarnos. Siempre va a haber alguien. Entonces, hacer una red, buscar un trabajo, implica también tener la apertura a decir, estoy donde estoy conscientemente, no es el mejor lugar para mí y tengo que buscar nuevas opciones. Y eso implica movilizarse. El tema es que salir de la zona de confort es difícil. Pero el trabajo en sí, cuando estoy tranquila, cuando tengo en mi espacio de pensar bien cuál es mi planificación laboral, puede realmente cumplir el rol que debe cumplir. Yo debo vivir en sí, y esa es mi primera prioridad, y el trabajo me permite vivir, pero no puedo vivir para trabajar. Entonces cualquier persona que tenga la ecuación cambiada y que en el fondo esté viviendo para trabajar y no esté trabajando para vivir, en el fondo tiene que hacer ese cambio. Todo lo que acabas de decir me genera mucho, porque es todo lo que necesitamos para el bienestar. Entender finalmente que hay oportunidades, que tenemos que aprender a verlas, y si no somos capaces de verlos, poder levantar la mano y pedir ayuda, porque me encantó, Lula, lo que dijiste, siempre hay alguien. Siempre va a haber alguien. Siempre que he te levantado pueda... la mano del teléfono y siempre hubo alguien que ha querido ayudar, desde que era chica hasta grande. Y yo creo que en todos los lugares, siempre, muchas veces he visto personas que están súper entrampadas y por creencias autolimitantes que vienen incorporadas a una temprana edad. Recordemos que nosotros cuando somos chiquititos somos súper sensoriales. Claro. Entonces vivimos desde el cuerpo, la sensorialidad, pero después, como a los 4 años, aparece el espacio de cognición. Y en ese espacio nosotros empezamos a adoptar patrones, comportamientos, paradigmas de nuestro entorno. Y muchas veces hemos visto modelos o role modeling de una mamá que se esfuerza, una mamá que nunca pidió ayuda, y incorporamos ese modelo. Pero podemos liberarnos de ese modelo simplemente diciendo, bueno, ¿y qué pasa si a lo menos lo voy a intentar? Y entender que también son ratios. De 10 personas que quien le pida una reunión, o 10 personas que le pida ayuda, seguramente 1 o 2 se van a movilizar. Pero ese 1 y ese 2 es suficiente. Podría ser la diferencia. Podría ser la diferencia, sin duda. Vamos a hacerlo esto concreto. Vamos a hacerlo concreto ahora mismo. Si yo estoy en esta zona de confort y esta conversación me está haciendo sentido, y la verdad es que parece que sí estoy en esta zona de confort y quiero hacer algo distinto, y quiero tal vez, porque me imagino que cuando uno busca un cambio, me lo imagino como un movimiento, y que después aparece otra cosa, y que puede ser incluso un lugar mejor. Yo siempre digo, bendita incomodidad que me va a llevar a otro lugar. ¿Qué tenemos? ¿Por dónde hay que empezar? A conocerme, a saber dónde quiero estar, activo, porque muchas veces si uno se queda sin trabajo por distintas razones, empieza hasta a disparar a la bandada, y es justificado, porque uno dice, bueno, parece que yo trabajo para poder vivir. Ya, pongamos un ejemplo así muy entretenido. Una persona se quiere cambiar de trabajo, exacto, sea cual sea.
esa persona lo primero tiene que revisar cuáles son sus ventajas competitivas, qué es lo que tengo yo, lo que puedo hacer, mis habilidades y lo que el mercado efectivamente hoy día o las empresas pudiesen tener. Mirar posiciones y decir, esta posición podría ser para mí, esto sí me gustaría hacerlo, acá necesito. Segundo paso, revisar las habilidades que tengo. Por ejemplo, si soy un jefe comercial y quiero cambiarme, quiero saber si estoy vigente todavía, me meto a LinkedIn y busco jefe comercial y veo todos los requisitos del cargo que existen, miro los requisitos técnicos y miro también los requisitos blandos. Ojo y dato, que todo requisito técnico hoy día deseable va a ser exigible en 4 o 5 años más, así que si aparece alguna herramienta en particular, vayan desarrollándola o interiorizándose de esa herramienta para asegurarse que vayan mejorando su empleabilidad. Ahí ya tengo el autoconocimiento, el enfoque hacia dónde quiero ir y también tengo las habilidades que me falta para ir poniéndole plazo. Luego de eso, tengo que definir mi propuesta de valor, preparar un pitch, preparar el currículum, definir cuáles son las herramientas que voy o cuáles son las herramientas comunicacionales que voy a establecer. El LinkedIn, por ejemplo, también, que es lo que voy a salir a comunicar y mirar las keywords, que son las palabras claves que tiene que tener el LinkedIn o para ir a buscar esa oportunidad laboral y que efectivamente le haga sentido. Reviso todas las keywords que están dentro de los cargos que a mí me gustaría tener y las incorporo en mi currículum y también en mi LinkedIn dentro del relato. Luego de eso, tengo que hacer mi plan de marca personal y de visibilidad y ahí tengo que definir, por ejemplo, con quién me debería juntar. Y aquí es donde la gente generalmente se angustia, dice, bueno, ahora ¿a quién le pido ayuda? Yo siempre les pregunto a alguien, ¿cuántas personas de tu celular contestarían un llamado tuyo? ¿O cuántos contactos tienes? Y me dicen 40, 50. Yo soy capaz de sacar de una persona por lo menos 1000 contactos. ¿Cómo? Primero están los compañeros de colegio, los papás de los compañeros de colegio, la mamá de los compañeros de colegio de cada uno de tus hijos. Por ejemplo, los compañeros del colegio que tú tuviste cuando eras chico. Por ejemplo, los compañeros de la universidad. Por ejemplo, las personas donde están en los círculos, si es que vas y tienes vida sana, si es que sales a correr, todas las personas que hacen running contigo. Todos esos son potenciales contactos a quienes tú podrías decirle un mensaje súper simple. Hola, ¿cómo estás? Estoy en un proceso de transición. Estoy replanteando lo que quiero para mi futuro y me gustaría tu opinión sobre lo que soy hoy día, lo que tengo y sobre mi currículum, lo que tengo como expectativa y cuéntame si me podrías recibir para que tengamos una reunión, si nos podemos juntar y para que me puedas dar un buen consejo. Yo creo que hay un gran porcentaje de personas que puede que pospongan esa reunión, pero un gran porcentaje de personas te va a querer ayudar. Claro, porque finalmente después puede ser uno también el que después sí, claro, construye. Si esto es como una cadena de favores. Exacto, o sea, no es una cosa lineal, es un círculo. De hecho, yo le digo a todas las personas que están en la comunidad WayUp, que en el fondo están en búsqueda laboral, que por favor sean lo suficientemente responsables para que una vez que encuentren trabajo sigan otorgando reuniones de red, porque efectivamente tienen que hacer las redes antes de quedarse sin trabajo. Oye, me encanta porque lo hicimos concreto, o sea, hay un camino, mira, incluso aquí generosamente nos ayudó, ¿cierto?, para contarnos que hay cosas muy relevantes como herramientas que yo te digo, voy a hablar por mí y me imagino que muchos, yo uso LinkedIn, pero no sé si le pongo algún tipo de estrategia, lo uso, comparto mis contenidos. Eso es súper importante. Claro, porque entonces tú me estás moviendo el piso y a mí me encanta porque digo, claro, es una herramienta de comunicación, yo comparto las cosas que hago. Pero no sé si atrás hay un objetivo. Sí, yo creo que esto es súper importante porque muchas veces yo hago marca personal y muchas veces se habla de marca personal como si fuera solamente LinkedIn. Claro. Pero piensa en LinkedIn como si fuera la vitrina de tu producto, como el escaparate o como la etiqueta. Pero lo que te dice si el producto es bueno o no es efectivamente el sabor, por ejemplo, de la bebida o el sabor. Eso es lo que necesitamos crear con cada una de las propuestas de valor de las personas que están preparándose para el futuro laboral. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? ¿Cuáles son los atributos diferenciadores que tienen? Generalmente yo hago la pregunta en estos grupos y les digo, ¿cuáles son tus ventajas competitivas? Cuando hago las simulaciones de entrevista me dicen liderazgo, trabajo en equipo y orientación a los resultados. Pero eso es un desde, no es un diferenciador. Claro. Es como que todos debiesen tener eso si estamos en un cargo de gerencia. Entonces, es súper relevante que las personas puedan entender cuál es su atributo. Ayer estaba dando clase en el MBA de la Chile, específicamente en desarrollo de carrera, y lo que le decía yo a la chica es, la ventaja competitiva más que el liderazgo
lo que yo estoy viendo, de acuerdo a lo que me estás contando, es una visión estratégica con propósito, es visión de propósito. Y tú pusiste determinación, foco. Había un montón de atributos que quizás ella no vio y los tradujo solamente a liderazgo, pero era muchísimo más que eso. Entonces, ese es el sabor, efectivamente, que tiene que ser probado por el resto. LinkedIn es simplemente una herramienta, pero tu contenido, tu tono de estilo, tu territorio de marca, tu espacio de trabajo, quiénes van a ser tus referentes y cómo vas a ir abordando específicamente cada uno de los atributos que tengas para ir desarrollándolos y cómo los vas a comunicar, eso es parte ya de la marca. Voy a una pregunta que era tal vez la inicial. ¿Cómo podemos linkear o cuál es la relación que existe entre el trabajo y nuestro bienestar? Yo creo que principalmente cuando tenemos un trabajo que nos permite garantizar nuestros proyectos personales y estar en una... ¿Y puede ser el trabajo un proyecto personal? Sí, claro. También. Sí, pero cuando tú tienes proyectos personales de la vida y además tu trabajo, tu proyecto personal y estás disfrutando lo que haces y vives esa experiencia desde una manera sana, sin adrenalina, sin cortisol, sin estos niveles de estrés o máximo nivel de tensiones, efectivamente tú puedes desarrollarte mucho mejor y puedes ser muchísimo más feliz. Pero eso es un llamado súper consciente a entender qué es lo que te hace bien a ti. Hay personas que, por ejemplo, tienen trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Yo creo que un gran porcentaje lo tiene. Pero yo, en una oficina a planta abierta, trabajar y producir es imposible. Porque tengo déficit atencional con hiperactividad. Yo sé que eso me hace mal. Entonces, tengo que entender y estar en un espacio de trabajo que respete que efectivamente no puedo estar en una oficina a planta abierta, por ejemplo, y que necesito un espacio cerrado, o por lo menos visitar un espacio cerrado, o estar en la isla de productividad de mi casa y tener esa flexibilidad, porque en ese espacio soy muchísimo más efectiva. Oye, qué importante. Entonces, todo parte, entiendo, por esto de poder conocerme y tener claro cuál es mi propuesta de valor. Ahí todo parte por ahí, pero todo parte por entender que hay oportunidades y que cuando estamos con esta incomodidad, salir de la zona de confort es muy posible y podemos movernos hacia un lugar mejor. Y en ese sentido, cada día son más las oportunidades. Yo no quiero terminar esta conversación sin preguntarte algo muy relevante. Porque tú, y me abre los ojos porque no te voy a preguntar de física cuántica porque sé que ni tú ni yo sabemos. Porque tú y yo somos mujeres y además somos mamás. Y seguro que nos ha tocado muchas veces conciliar. Y eso ha sido, al menos para todos nosotros, un gran desafío, ¿cierto? Nos cambia la vida desde el momento que somos mamás. ¿Cómo ves tú también que se empieza esto a adaptar al trabajo y porque las mujeres queremos estar en todos los cargos posibles donde tengamos la oportunidad de estar? O sea, no queremos que por ser mujer no estar ahí. Yo pienso que el equilibrio del balance entre la vida profesional y la vida personal es una batalla diaria que se gana y se pierde todos los días. Un día soy mejor mamá y estuve más presente con mis hijos, un día soy mejor trabajadora y estuve más presente en el trabajo. No necesariamente todos los días tengo que tener una proporcionalidad que sea rigurosa, sino más bien, de acuerdo a las necesidades, ir orquestando este espacio y tener la posibilidad y la flexibilidad de que exista esa comprensión desde mi jefe, desde mi espacio, desde mi entorno y también, y yo creo que la más importante, desde ti misma, donde tú te permitas, en el fondo, entender que esta ecuación la construyes tú. Y es sana y que debes programarla. Una cosa muy relevante que yo he aprendido acá también es el espacio de autocuidado. Yo no tenía agendado mis espacios de descanso y yo tampoco registro mi cansancio bien. Entonces, tengo que hacerme cargo de registrar el cansancio para asegurarme tener los espacios de recuperación. Ay, qué importante. No, muy, muy importante. Todas tenemos desafíos. Pues. Yo también tengo lo mismo. Hoy aquí, si ustedes escuchan además algún ruido, es que estamos grabando en la sala de redacción donde también hay un clima organizacional y una organización que funciona. Si pudiéramos... ¿Tu gran desafío es poder avanzar en el autocuidado? Sí, yo creo que mi desafío personal es que me di cuenta que yo no registro muy bien el cansancio y que mi motivación, mi ímpetu y mis ganas y mi enfoque, como tengo un efecto dopaminérgico que es muy amplio, efectivamente me llevan incluso a posponer mi propio descanso y a veces mi cuerpo se fatiga. O sea, puedes trabajar hasta altas horas de la madrugada, entiendo. De hecho, el libro lo escribí todos los días de enero y febrero, desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Eso tiene un impacto. Y claro, estaba feliz, estaba realmente contenta, pero
no estaba registrando yo mi cansancio. Entonces me di cuenta y fue un espacio de mirar y decir, esto no está siendo sano para mi cuerpo, sí para mi mente, y tengo que hacer esa diferencia porque no la había visto y pude registrarlo. Y justo hubo un hallazgo con mi hijo y ahí me di cuenta que efectivamente uno podía registrar. Él no registra el cansancio y me di cuenta de él y dije, esto es mío. Ahí me di cuenta, él estaba jugando con una tirolesa muy constantemente y ahí me di cuenta que esto también me pasa a mí. Yo tampoco estoy registrando ese cansancio. Fue un tremendo aprendizaje. Yo creo que los hijos son grandes maestros también. No, son nuestros maestros, no hay ninguna duda. El libro, ¿cómo podemos aproximarnos a ti? Yo ya te conté que lo estoy leyendo, me encanta que incorpores al lector, te lo agradezco además porque nos invitas a responder preguntas de nosotros mismos. ¿Dónde podemos aproximarnos a él? El libro está en Amazon, código abierto, Carmen Luz Morales, y también está en mi página web, carmenluz.com. Ya, y ahí podemos entonces conocerlo. Última pregunta, si tú tuvieras en este momento la posibilidad de entregarnos un mensaje, ¿cuál sería? ¿Y con qué sueñas? Yo creo que mi mayor como aspiración es que las personas en sí puedan mirar cómo prepararse hoy día para los próximos 10 años futuros o el sueño que tuvieron. Yo creo que muchas personas escriben sus sueños en el agua y con el agua se desvanecen. Entonces es importante que a todos los sueños que tengan les pongan acciones y a todas las acciones que tengan le pongan fechas. Y a esas fechas le pongan revisión para asegurarse de poder mirar cómo van avanzando. Yo creo que muchas veces las personas tienen la posibilidad de hacerlo, pero en el fondo procrastinan esa decisión y se dejan en segundo plazo. Entonces creo que lo importante es ponernos en el primer plazo posible y eso es ahora. Ese sería mi aspiración ahora. Me imagino que tú tienes tus propios sueños, tus plazos también, sí. Y nos invitas a todos nosotros también, y te lo agradezco, te lo digo genuinamente, Lula. Te agradezco invitarnos, a mirarnos. Me he preguntado todo el tiempo, yo creo saber cuáles son mis habilidades y todo, pero ¿sabes qué? Parece que un día voy a escribir mi propuesta de valor. Pero no yo estoy bien, estoy contenta, estoy feliz donde estoy, pero realmente mirarnos, conocernos y prepararnos, y prepararnos, finalmente de eso se trata, para poder seguir haciendo lo que queremos hacer, saber cuáles son nuestros intransables. Mira qué importante esa pregunta, que tal vez no todos se la hacen. Sí, además que preparar tu propuesta de valor efectivamente te permite a ti tomar mejores decisiones. Eso es. ¿A dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? ¿Esto me sirve o no me sirve? Lo más importante es a dónde quiero ir. ¿Cómo me sueño en los próximos 10 años? De acuerdo a eso, las oportunidades que se me vayan presentando las voy a ir tomando, las voy a ir desechando o las voy a ir a buscar. Pero tengo que tener claro lo que quiero, cuáles son los sueños que tenía, lo que quiero hacer. Esta es mi vida. ¿Sí? Es eso, es tu diseño. Y si lo vas a diseñar, vívelo. Y con esa reflexión nos quedamos. Te quiero agradecer que hayas venido acá a esta Machaza, a los estudios, para abrirnos esta mirada del vínculo que existe entre el bienestar y el trabajo, porque finalmente voy a volver al inicio. Pasamos muchas horas en nuestro lugar de trabajo y tiene que ser un lugar feliz, tiene que ser un lugar feliz para nosotros, tenemos que levantarnos. No siempre todos los días van a ser perfectos, no siempre vamos a cumplir nuestras propias expectativas del día, pero tenemos que, en la suma y la resta, tiene que la ecuación dar positivo, ¿no? Sí, de todas maneras. Y eso es lo importante. Y eso es una responsabilidad de nosotros. De nosotros mismos. Somos los arquitectos de nuestra propia vida y con eso nos quedamos. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Oye, a ustedes, por supuesto, gracias también. Seguimos acá haciendo bienestar, porque esto también es parte de mi propósito, aunque ustedes no lo crean, en poder entregar algunas herramientas de esto que hemos aprendido y que yo sigo aprendiendo, de poder aprovechar, de poder, bien lo decía Carmen Luz, la Lula, de poder incorporar hábitos que nos hagan finalmente personas más felices. Nos encontramos en un próximo capítulo y todas estas cosas que dicen los influencers, comentarios, compartir, la campanita, todo bienvenido. Muchísimas gracias y que esté muy bien. Chau, chau. Hasta aquí llega el podcast Bienestar con Macarena Morales. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.